Hoy vamos a terminar la carta a Tito. Ha sido una bendición esta carta chiquita. Y la siguiente semana estaremos en Filemón. Y bueno, recordándoles, avisándoles que el mes de julio tendremos invitados especiales aquí los miércoles, porque el mes de julio es el mes de misiones. Dedicamos ese mes al tema de las misiones. Entonces, durante todo el mes de julio, cada miércoles del mes de julio, tendremos temas alrededor de las misiones. Pero hoy terminamos Tito y pues vamos a orar, ¿les parece? Oramos y le pedimos al Señor nos enseñe, nos guíe. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por tu palabra, por tu amor, Señor. Queremos rogarte que esta noche puedas abrir nuestro entendimiento una vez más y podamos traer nuestros corazones delante de ti, Señor, y seas tú transformándonos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Okay. Tito, una carta que Pablo dirige justamente a Tito, un colaborador de Pablo que es enviado en varias misiones. Sobre todo, Pablo usaba a Tito para resolver algunos conflictos importantes en las iglesias. Y en este caso, Pablo lo envía a esta isla, la isla de Creta, porque ha habido una serie de conflictos dentro de la iglesia por unos líderes corruptos que han llegado para influenciar a esta iglesia, y que estos líderes se dicen cristianos, pero su estilo de vida contradice su fe, y han traído pues una influencia peligrosa a la iglesia. Pero aparte, Tito se enfrentaba a un reto en Creta, un reto cultural. Creta era una isla muy famosa por la clase de cultura que se practicaba en ese lugar. Eran conocidos por ser mentirosos, ambiciosos, una isla llena de violencia, inmoralidad, corrupción. Sin embargo, era el lugar perfecto para establecer varias iglesias, porque Creta tenía varios puertos y todo el Mediterráneo conectaba con esta pequeña isla. Así que era el lugar perfecto para ser influenciado por el mensaje del Evangelio. Pero los cristianos cretenses tenían el reto de ser una contracultura, de poder ser un contraste a cómo vivían las personas en esta isla y a esta cultura conocida por la mentira. Bueno, era tan conocido un cretense por esta clase de cultura que practicaban, que la palabra cretizo en griego significa ser de Creta, y cretizo implica mentir o alguien que es mentiroso, y así estaba asociado a alguien que es de Creta con alguien que es mentiroso. Pero ahora los cristianos que habían sido rescatados por el Señor habían sido llamados a vivir una vida completamente diferente. Su visión de la vida era una totalmente diferente a la que tenían antes, y su cultura. ¿Cuál era la base de la vida cristiana? Pues la gracia generosa de Dios. ¿Y en dónde se había manifestado esa gracia generosa de Dios? Pues esa gracia generosa se había manifestado a través del Evangelio. La historia del Evangelio nos narra cómo Dios derramó esa gracia cuando Jesús murió por sus enemigos para rescatarlos y hacerlos nuevos completamente. Esta historia de la gracia de Dios tenía que haber impactado la vida de estos cristianos, y eso es lo que tenía que hacerles renunciar a una vida de pecado, una vida de mentira y de corrupción, y entonces abrazar todas las cosas buenas a las que Dios les había llamado. Entonces, ese es el resumen del capítulo 1, capítulo 2. Pero en el capítulo 3, Pablo comienza a hablar de los cristianos en términos de nuevos humanos. Los cristianos son nuevos humanos viviendo en esta sociedad de Creta. Y lo que estos nuevos humanos ahora Dios les ha llamado a ser los ciudadanos ideales. Pablo menciona algunas cosas que vimos la semana pasada. Como los ciudadanos ideales, estos cristianos tienen que ser conocidos por obedecer a las autoridades, por ser pacíficos y respetuosos, y demostrar humildad y la disposición de toda clase de buenas obras, de buscar el bien común. Y eso era totalmente lo contrario a cómo vivían las personas en Creta.
Pero después de haber hablado eso la semana pasada, en los primeros 2 versículos del capítulo 3, Pablo nos está enseñando que si hemos recibido el amor de Dios y la gracia de Dios, eso tiene que manifestarse en la manera en la que vivimos en la sociedad y cómo nos relacionamos con nuestros vecinos. Pero ¿por qué razón los cristianos tienen que vivir esa clase de vida distinta? ¿Cuál es la base para esa vida cristiana que contrasta con sus vecinos? Bueno, eso es lo que va a tratar Pablo en el resto del capítulo 3. Nos va a mostrar cuál es la fuente del poder de los cristianos para poder vivir vidas transformadas que contrastan con su cultura, que son contraculturales. Entonces mira lo que dice Efesios. Bueno, también dice lo mismo, pero a otra iglesia. Vamos a Tito, capítulo 3. Versículo número 1, nada más para tomar contexto. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y ahora Pablo nos va a dar un pasaje lleno de grandes verdades acerca de la vida cristiana. ¿Por qué razón deberíamos vivir así, obedeciendo y amando a nuestros vecinos y siendo pacíficos y humildes y obedeciendo a las autoridades? Dice el verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo presenta la base cristiana para la vida cristiana. Y en lo primero que se enfoca Pablo es en lo que éramos antes de conocer a Jesús, cuando vivíamos en incredulidad. Y algunas de estas palabras son las más fuertes, ¿verdad? Cuando Pablo describe la vida antes de Cristo, la describe de una manera poco agradable. ¿Estás de acuerdo? Usa términos, palabras que describen una vida que el día de hoy miramos atrás y decimos, esto éramos y no lo queremos más en nuestra vida. Entonces, lo interesante aquí es, comienza con la palabra insensato, habla de necedad, y termina con una palabra describiendo odio. Odio a otras personas y odio hacia el Señor, hacia Dios. Comienza con necedad y termina con odio. Sigue una descripción de quiénes éramos y de cómo nos relacionábamos con otras personas y cómo nos relacionábamos hacia Dios. Algunas palabras claves aquí. Insensato. Bueno, la palabra insensato es la palabra necio, pero que tiene un rico contexto en el Antiguo Testamento. El necio es aquella persona que vive sin temor de Dios, que no toma en cuenta a Dios en sus decisiones. Ese es el necio. Dice un salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O Proverbios habla de la necedad como aquel que ha rechazado el camino del temor a Dios. Ese es el necio. Tiene una dimensión moral esta necedad. Es decir, no es falta de intelecto. No tiene que ver con el intelecto, con falta de inteligencia en ese sentido, como alguien que le va mal en las matemáticas, que de por sí podríamos saber que alguien que le va mal en las matemáticas no significa que no es inteligente, ¿no? Solo significa que pues, no le gustan las matemáticas, ¿no? O algo por el estilo. O el maestro, cuando las enseña, es el maestro que te dice, pues así llegas a esta conclusión. ¿Y cómo le hizo? Pues muy fácil, mira todo lo que hizo, ¿no? Y nunca te explican cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces no tiene que ver con inteligencia, sino con algo moral. Y tiene que ver con esto, con una incredulidad voluntaria, con una necedad a creer en Dios y someterme a Dios de forma voluntaria. Eso es necedad. Por eso lo que sigue esta lista dice insensatos y rebeldes.
van de la mano. No tiene que ver con mi capacidad intelectual, sino con mi disposición en la vida a no obedecer a Dios y a no tomarlo en cuenta y a no considerarlo en mi camino. Así que esto es rebeldía, necedad. Ahora, el ser desobediente y rechazar a Dios en mi vida y su soberanía y su voluntad para mi vida, ¿qué va a producir en mí? Dice ahí, extravío y esclavos de concupiscencias y deleites diversos. La necedad, el rechazo deliberado de Dios y su voluntad me lleva a lo siguiente. Me lleva a una vida necia. ¿Y qué es una vida necia? Una vida de autoengaño, una vida de vivir para el placer, pero un placer que se vuelve destructivo. Y al final esto va a producir una clase de relación hacia otros, dice de malicia, envidia, y esto me hace aborrecibles y me hace el que esté aborreciendo a otros. Es una manera de ver esto, es el rechazo a Dios y su voluntad va a llevarme a una vida de esclavitud al deseo y de autoengaño, que lo único que va a producir en mí es envidia, y eso va a provocar odio hacia otras personas y odio hacia Dios. Esa es la clase de vida que teníamos antes. Es una vida de ignorancia activa, de rebeldía, de oposición voluntaria a Dios, pero también de oposición hacia las demás personas, de odio a las demás personas. Sé que son palabras fuertes y que de pronto el día de hoy escuchamos esto y es, bueno, Alex, yo no era tan así que digamos, así como que odiar a las personas y odiar a Dios. Yo no era tan mala persona. Y ese es uno de los principales problemas cuando nos acercamos a estos textos, que nuestra mente tiene que ser renovada. Porque, verás, estos textos nos están enseñando a ver nuestra vida y el mundo a la luz de cómo Dios ve las cosas. Y nos están ayudando a pensar en estas categorías. Nos están ayudando a ser renovados en nuestro entendimiento y a darnos cuenta de quiénes éramos y de cómo vivíamos antes. Entonces, por eso chocamos con esta clase de términos, porque necesitamos darnos cuenta que hemos sido entrenados a pensar en términos de que somos buenas personas, de que nuestras decisiones personales no dañan a otras personas, de que no somos tan malos. Pero cuando venimos al mensaje claro de la Escritura, nos damos cuenta que Dios tiene una opinión muy diferente de la clase de vida que teníamos antes. Por eso es una confrontación. Por eso necesito aprender a pensar en las categorías bíblicas, a darme cuenta que mi incredulidad en el pasado era un asunto grave que me ponía en una disposición de rebelión contra Dios, pero que también producía toda esta clase de deseos malos y de envidia y malicia hacia otras personas. Entonces de pronto pienso, bueno, si no he matado a una persona, no soy una mala persona. Pero desde los ojos de la Biblia, la vida rebelde hacia Dios y hacia su voluntad produce esto, produce malicia, produce envidia y odio hacia otras personas. Entonces no necesitas matar a alguien para odiar a alguien. O eso, el hecho de que no lo hayas hecho no significa que no odies a una persona. Pensemos en lo siguiente. El resultado de una vida lejos de Dios es insatisfacción. Y esa insatisfacción me lleva a tratar de suplir esos deseos a través de una vida desenfrenada, de autoengaño, de pensar que estas cosas que sustituyen a Dios me van a satisfacer. Pero también eso empieza a producir envidia hacia otras personas.
Y la envidia en la Biblia, no hay envidia de la buena. La envidia produce malicia. Empieza a producir odio hacia otras personas. Es la insatisfacción mental que está asociada con pensar mal de los demás y desear más de lo que no tengo. Y eso va a producir también odio, amargura y más rebelión. Esto es quien éramos antes. Ahora, ¿cuál es el punto de Pablo al hacer esta radiografía de nuestra condición antes de Cristo? Pablo quiere decirnos dos cosas. Una, la razón por la que deberíamos vivir una vida distinta es porque esto es lo que éramos y Dios nos rescató de una clase de vida así. Pero también por una segunda razón, porque existe la posibilidad de ser una persona completamente nueva y distinta. Ese es el punto de Pablo. Esto es lo que éramos, pero el Evangelio y su poder tiene la capacidad de hacernos personas nuevas. Y si nosotros podemos vivir una vida transformada por Dios, hay muchas otras personas que también viven en incredulidad y en rebeldía y en envidia y en amargura y en odio, y Dios puede rescatarlas. Y nuestras vidas entonces pueden ser un reflejo de lo que Dios y su gracia generosa pueden hacer en una persona. ¿Me explico? Ese es el punto de Pablo. Un cristiano tiene que vivir de una manera distinta, simplemente porque debe estar agradecido por esta gracia que ha sido derramada a su favor. Que él vivía una vida de necedad y rebeldía deliberada, y que eso lo había conducido a todo lo que leímos, a malos deseos y al autoengaño, y a la esclavitud de esos malos deseos, y a envidiar a otros, y a mostrar odio hacia otros. ¿Tú sabías que la indiferencia es una forma de odio pasiva? El solo preocuparme por mí y no interesarme por los demás es una forma de odio, ¿sabías? Esta envidia que es insatisfacción y que me lleva a malos deseos y a solo interesarme por mí es una clase pasiva de odio. También otra forma de odio es el acomodar todas las cosas para que todo se produzca a mi favor. Y esto es utilizar a la gente para obtener lo que yo quiero. Es otra forma de odio. Entonces, Pablo nos está enseñando que la característica principal de la humanidad es rebelión, que hace que todo el tiempo las personas estén redefiniendo lo que está bien y lo que está mal a su propia disposición, llenos de envidia, llevándolos al odio y al rechazo de Dios y de otras personas. El pecado ha producido tal daño en nuestro carácter que lo que sale de nosotros regularmente es esto: es usar a la gente para nuestros propios beneficios y rechazar a Dios en nuestra vida. Esto es lo que éramos antes. Pero casi en todo pasaje donde Pablo nos muestra lo que éramos, es porque está a punto de decirnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que este examen a la condición humana no es sino un telón para inmediatamente presentar la asombrosa gracia de Dios y verla en todo su esplendor. ¿Me explico? Esto es lo que hace Pablo, mostrarnos cuál era nuestra condición para inmediatamente decirnos: pero mira cómo resplandece en medio de este panorama oscuro y horrible de la generación humana. Mira aún más cómo es la gracia y la bondad de Dios, que puede rescatar a esta clase de personas así, envidiosas y odiosas y que son rebeldes,
Y Dios las puede tomar y las puede convertir en personas completamente nuevas. Esa es la historia del Evangelio. Entonces en el verso 4, pero es así, lo tienes que subrayar, lo tienes que circular, lo tienes que marcar en tu Biblia. ¿Okay? Esto éramos. Y estando en esta condición, dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, ¿para quiénes? Para estos hombres que eran insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deleites diversos, que viven en malicia y en envidia y son aborrecibles y se aborrecen unos a otros. A estos hombres Dios ha manifestado su gracia, su bondad, su generosidad y su amor. Este es el punto de Pablo. Dios ha mostrado su amor. Aquí hay una palabra muy interesante, la palabra manifestar. Ya Pablo la utilizó anteriormente. Es una palabra que hemos utilizado desde Primera de Timoteo, que es epifanía. La epifanía de Cristo, la aparición de Cristo, es la referencia en Primera de Timoteo. Pero mira lo que dice el verso 11 del capítulo 2 de Tito, nada más. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, epifanía. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres. Y luego dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la epifanía gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Entonces lo que está diciendo Pablo es que cuando apareció Jesús en la historia, ¿qué es lo que apareció? Según el versículo número 4, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres. Cuando Jesús se manifestó, cuando vino la epifanía de Jesús, la aparición de Jesús, la aparición de Jesús en la historia es la manifestación de esta gracia y generosidad y bondad de Dios y su amor para con los hombres. Esta es la historia que narra el Evangelio. Es la historia de cómo Dios ha derrochado su amor y su generosidad por medio de Jesús a una humanidad rebelde, maliciosa y odiosa. Dios ha amado a sus enemigos y les ha mostrado su favor y su gracia y su bondad. ¿Y cómo lo hizo? Pues mira la cruz. En la aparición de Jesús, Dios entrando en la historia y muriendo por sus enemigos. Una muerte vergonzosa. Resucitando de los muertos. Esa es la historia del Evangelio. La manifestación de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Se manifestó la gracia de Dios. Ahora mira cómo continúa este verso 4. De hecho, déjame decirte algo. Todo este verso del 4 al 7 es un poema. Es un himno cristiano antiguo. Pablo tiene la costumbre de hacer eso, ¿verdad? Lo hemos visto en otras partes. Pablo incorpora este poema cristiano que narra la historia de la salvación y la obra de Dios y su amor por el mundo. Es cuando se manifestó la bondad y la gracia de Dios. Mira el verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Un hermoso poema que describe la gran salvación que Dios ha hecho por nosotros. Ahora déjeme tratar de leer este mismo texto, pero en otra versión más sencilla, la NTV. Creo que a veces estos textos donde Pablo entreteje tantas palabras llenas de doctrina suelen ser complicados, ¿verdad? Son muy hermosos, pero Pablo a veces es complicado cuando escribe así. Es muy hermoso, pero muy complicado. Déjame leerte la NTV. Cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y su amor,
Él nos salvó, pero no por las acciones justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Este poema describe esta historia de salvación. Entonces, vamos a tratar de resumir las ideas que presenta este texto. Entonces, la bondad y el amor de Dios se manifestaron, ¿verdad? Para salvarnos. Y lo que Pablo dice es que Dios manifestó esa salvación, pero no porque nosotros hubiéramos hecho cosas buenas. Dios actuó por medio de Jesús para salvarnos y derramó su amor no porque nos hubiéramos portado bien, o porque hubiéramos hecho la voluntad de Dios, o porque hubiéramos hecho algo justo. Todo lo contrario, ¿verdad? Lo hizo cuando éramos rebeldes y estábamos extraviados y éramos envidiosos y maliciosos y odiosos, ¿verdad? Dios demostró su amor por medio de Jesús para salvarnos. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hizo por nosotros? Pues Dios derramó su Espíritu Santo para limpiarnos de estos pecados y de este corazón odioso y envidioso, lleno de mal. Y entonces, por medio de su Espíritu, nos hace renacer, nos hace personas nuevas por medio de Jesús. Y a través de Jesús ha provisto una manera para que entonces Dios nos pueda declarar justos delante de Él. Y ahora eso es lo que nos da la seguridad de que tenemos vida eterna. Tenemos la promesa de que somos nuevas personas y por lo tanto tenemos un nuevo futuro que nos espera y somos parte de la nueva creación que Dios está llevando a cabo por medio de Jesús. Un poema glorioso que describe lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que Pablo utiliza algunas imágenes, ¿notaste?, para describir la salvación. Palabras que de pronto son complicadas en nuestro lenguaje, no solemos usarlas en nuestro lenguaje. En el verso número 5 habla de regeneración, lavamiento, renovación y justificación, dice el verso 7. No son palabras que usualmente usamos en nuestro lenguaje, pero Pablo utiliza estas imágenes de lavamiento y recreación, renovación, para describir la salvación. ¿De dónde saca Pablo estas imágenes? Bueno, Pablo ha crecido con el Antiguo Testamento. Y Pablo entiende que el Antiguo Testamento contiene todas las promesas que Dios había dado sobre cómo un día nos salvaría por medio de Jesús. Entonces simplemente quiero llevarte a un pasaje en donde seguramente Pablo toma estas imágenes de ser lavados y renovados para describir cómo Dios salva a una persona. Entonces mira lo que dice Ezequiel 36. Ezequiel 36. Si de pronto dices, uy, Ezequiel, esos de esos profetas que uno se salta, ¿no? Porque está bien complicado. Pues Ezequiel contiene una de las grandes promesas de Dios y su salvación, y de la que seguramente Pablo ha estado meditando, está lleno de todas estas promesas en su mente, en su corazón, y que ahora que es cristiano entiende cómo conectan con Jesús, y Dios le ha revelado estas cosas. Entonces mira lo que dice Ezequiel 36, versículo número 27. Bueno, vamos a leer desde el 25. Ezequiel 36, 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne
el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Una hermosa promesa de salvación que se describe en términos de limpieza y renovación del corazón, de darles un corazón nuevo y hacerlos completamente nuevos y poner el Espíritu de Dios dentro de ellos, es decir, la misma presencia de Dios en ellos. Y de esa manera podrían obedecer a Dios y reflejar a Dios. Ahora, este capítulo está dentro de un contexto en Ezequiel. ¿Qué ha pasado en Ezequiel? Pues Ezequiel nos narra lo siguiente. Ezequiel nos narra cómo el pueblo de Dios había sido rebelde, había sido idólatra, corrupto, y por lo tanto Dios había traído una disciplina a este pueblo y los había llevado exiliados a Babilonia. Y ahora en este capítulo Dios está describiendo lo siguiente. Dios está describiendo que aunque Israel falló en reflejar el carácter de Dios a las demás naciones, porque habían pecado y se habían rebelado, Dios está por hacer algo impresionante. Dios está por intervenir en la historia para hacer lo siguiente. Dios va a rescatar a este pueblo que ha sido idólatra y rebelde. Los va a limpiar por completo, los va a renovar, los va a hacer un pueblo nuevo completamente. Va a darles su espíritu para que ellos puedan obedecerle y los va a regresar a su tierra. De manera que ahora todas las demás naciones van a poder ver a este pueblo completamente renovado y que Dios vive entre ellos y van a poder ver cómo es Dios a través de este pueblo. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que esta promesa de Ezequiel se ha cumplido por medio de Jesús. Jesús ha formado un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo estaba en Creta, como en otras partes. Y mira cómo Pablo une y cómo vincula esta promesa a Creta. Ahora los cristianos en Creta son parte de este nuevo pueblo renovado, una nueva humanidad donde Dios ha puesto su espíritu y ahora ellos son capaces de obedecer y amar a Dios, de manera que ahora estos cristianos en Creta pueden dar testimonio en su cultura de quién es verdaderamente Dios. Ahora, esa promesa no solamente era para los cristianos del primer siglo o los cristianos en Creta. Esa promesa de salvación y hacernos personas nuevas es la promesa del Evangelio. Es la promesa que Dios ha hecho a todos los que confían en Cristo. La promesa de hacernos personas completamente nuevas y transformadas, con un corazón nuevo y Dios poniendo su espíritu mismo en nosotros para que podamos amarle y obedecerle. Entonces, ahora que podemos ver un poquito más de lejos la escena, nos damos cuenta por qué Pablo dice que los cristianos son una nueva humanidad y que por lo tanto tienen que ser totalmente distinto su estilo de vida en Creta. Tiene sentido porque Pablo ha dicho que los cristianos tienen que obedecer a la autoridad y tienen que ser pacíficos y amables y humildes y tienen que buscar el bien de los demás. Porque antes eran parte de esta humanidad rebelde, pero Dios ha mostrado su gracia generosa por medio de Jesús para rescatarlos. Y los ha hecho personas completamente nuevas y les ha dado su espíritu, de manera que ahora ellos pueden verdaderamente obedecer a Dios. Lo que quiero decirte es esto. ¿Dónde está la fuente de poder para que los cristianos puedan ser fieles a Jesús y puedan ser devotos a Jesús y puedan reflejarle en el mundo? En el Evangelio, en que Dios ha derramado abundantemente su espíritu y nos ha dado una relación correcta con Él por medio de Jesús. Nos ha limpiado y nos ha hecho nuevos, de manera que ahora podemos amarle, serle fiel y reflejarle en el mundo. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la historia que nos ha transformado y rescatado y que debe transformar nuestra manera de pensar.
Entonces, podríamos decir que en este texto, las palabras que se utilizan para describir cómo es la salvación de Dios es generosidad y amor por los hombres. Eso es lo que describe la obra de la redención. La generosidad abundante de Dios y su amor. Pero también las palabras que utiliza Pablo son una nueva humanidad, una renovación de la mente y el corazón. Eso es lo que significa ser salvado por Dios. Y entonces Pablo dice en el verso 8, palabra fiel es esta. Es decir, todo lo anterior, incluso probablemente desde recuérdales que obedezcan a los gobernantes, todo esto es una palabra fiel. Es parte de este poema, el verso 4 al 7, es la palabra fiel, es un poema. Dice, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero luego el verso 9 dice, regresa al punto de los falsos maestros, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pablo está diciendo a Tito, recuérdales quiénes son y cuál es su identidad. Recuérdales la historia del Evangelio que narra cómo Dios ha sido tan generoso con nosotros y por medio de Jesús ha derramado su espíritu para hacernos nuevos humanos, transformados completamente y redimidos, rescatados de una vida de pecado y de esclavitud, para que podamos reflejar a Dios en el mundo. Y por lo tanto, Timoteo, que no pierdan el tiempo en esas historias falsas y genealogías y mitologías de los falsos líderes, que no estén perdiendo el tiempo en toda esa clase de historias falsas. ¿Por qué? Son inútiles. Mira cómo Pablo contrasta esto. Que se ocupen en buenas obras porque son buenas y útiles, pero que eviten las cuestiones necias porque son vanas y sin provecho. Entonces, creo que aquí hay una gran clave en cómo evitar herejías y cuestiones que son una pérdida de tiempo para la vida cristiana. Ocúpate en buenas obras. Creo que a través del tiempo hemos descubierto que aquellas personas que están tan clavadas en historias que van a la par de la Biblia, en fábulas judaicas o en falsas historias, tienen una característica. Se han vuelto inútiles para la obra de Dios. Se han dedicado tanto a las cosas que no tienen provecho, que se han desenfocado de aquellas cosas de las que trata la vida cristiana. Una vida de amor a Dios y amor al prójimo. Simplemente creo que Pablo nos dice, como iglesia el día de hoy, que no pierdan el tiempo. Que no pierdan el tiempo en tratar de descubrir en la fecha en la que regresa Jesús y que el 21 de mayo, que el 25 de julio, que no pierdan el tiempo con mitologías. Que no pierdan el tiempo con que si en el Antiguo Testamento quién es la identidad de estos gigantes y que si estos gigantes son descendientes de quién sabe quién. Que no pierdan el tiempo. Que se enfoquen en buenas obras. Entonces creo que suena fuerte, pero sí, enfocarte en cuestiones cristianas que solo traen discusión. Ahí tienes a dos hombres discutiendo si la salvación se pierde o si la salvación no se pierde. Y están olvidándose que Dios quiere salvar a la gente. Sé que hay un lugar para hablar de esas cosas. Pero cuando se vuelven un tema de discusión que separa cristianos, que separa hermanos, hemos perdido el objetivo de vista.
Si estamos tratando de discutir asuntos de teología y eso nos ha llevado a dividirnos como creyentes, hemos perdido de vista de qué trata el ser cristiano. Entonces, bueno, no estoy diciendo con esto que necesariamente todos los temas de los que se trata en una discusión sean herejías, pero sí estoy diciendo que a veces los cristianos pasamos mucho tiempo discutiendo temas y esas discusiones, Pablo dice, son sin fruto. Ahora en el 10, Pablo es un poquito más fuerte. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pero luego dice en el 12, cuando envié a ti, estas son sus instrucciones finales, digamos que ahora los últimos versículos son peticiones personales de Pablo. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces, en estas instrucciones personales de Pablo, la primera instrucción es, ok, te voy a enviar a alguien, todavía no me decido si a Artemas o a Tíquico. ¿Quiénes son? Colaboradores de Pablo. No sabemos muy bien quién es Artemas porque no hay más información de él, pero es un servidor de la iglesia, un discípulo de Cristo. Y Tíquico era un enviado de Pablo que en ocasiones llevaba algunas de las cartas que Pablo escribía que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces te voy a enviar a alguien por la siguiente razón. Quiero verte en Nicópolis. Quiere pasar Pablo un tiempo con Tito. Luego en el verso 13 dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. La siguiente petición personal de Pablo es, cuando Zenas, el abogado de la ley, no sabemos si se refiere a abogado de la ley judía, es decir, un erudito bíblico, o si es abogado de la ley romana. Pero es indistinto de esto, es un cristiano junto con Apolos, el mismo Apolos que aparece en Hechos, que es un predicador y también es un seguidor de Cristo. Y Pablo simplemente dice, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. En la época de Pablo no había agencias misioneras y los cristianos se ocupaban de los misioneros y tenían el cuidado de recibirles y proporcionarles lo que necesitaban para que pudieran continuar su camino. Y a eso se refiere con encamínales con solicitud. Y en el Nuevo Testamento hay varias secciones donde Pablo habla de la necesidad de cuidar de aquellos que por amor a la palabra, como dice Juan en una de sus cartas, han salido sin nada. No tenían sustento más que el que recibían de los hermanos. El propio apóstol Pablo había recibido sustento como misionero de la iglesia de los filipenses. Entonces, otra instrucción personal, cuida de estos hombres, encamínales, que nada les falte en su labor. Y luego entonces, conectado con esto, dice el verso 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Literal, esto podríamos traducirlo así. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien y a satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Al final nos damos cuenta que una de las palabras, de las frases que más repite Pablo a lo largo de esta carta es buenas obras. Hay un gran énfasis en que los cristianos reflejen el amor y la generosidad que han recibido de Jesús al ir a otros y también llevar esas obras de generosidad y amor a sus vecinos. Entonces creo que aquí está el mensaje del Evangelio. Ser un cristiano significa haber sido rescatado del pecado y transformado por Dios para hacer el bien.
Es decir, el Evangelio no solo se reflejará en nuestra vida respecto a abandonar al pecado, sino también respecto a reflejar lo bueno. Por ejemplo, cuando Pablo escribe instrucciones cristianas a los efesios, les dice: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Ahí vemos cómo el Evangelio transforma a una persona. No solo le capacita para dejar de robar, le capacita para trabajar y compartir generosamente con otros. Pablo dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que usen sus palabras como un estímulo para los que les oigan. O sea, el Evangelio no solo transforma mi manera de hablar, de manera que ya no uso mis palabras para lastimar y dañar, sino que Dios utiliza mi boca para bendecir y amar y edificar a otras personas. Así que Tito nos enseña lo siguiente: este es el plan misionero de la Biblia para las iglesias y en cómo transformar a las culturas. ¿Cómo nos muestra la Biblia este plan misionero? ¿Cuál es el plan misionero? Personas transformadas en nuevos humanos por el Espíritu Santo para anunciar la gracia y la generosidad de Dios al mundo. La manera entonces en la que impactamos a nuestra cultura no es librando una guerra contra la cultura, ni el dejarnos asimilar por la cultura, sino el ser fieles seguidores de Jesús, dispuestos a hacer lo bueno, para que, como dice Pablo a Tito, podamos mostrar lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador. Ahora, ¿dónde debe comenzar esto? En nuestra casa. ¿Quieres ver un México transformado? ¿Un México cambiado? Ok. Dios quiere usar a la iglesia. Cristianos nuevos, personas nuevas, transformadas por el Espíritu, que no solamente están buscando dejar el pecado, sino demostrar la gracia y la generosidad de Dios hacia otras personas que necesitan conocer a Jesús. Viviendo familias transformadas por la gracia de Dios. Y ahí es donde impactaremos a nuestra cultura. En ese sentido, todos somos parte de este llamamiento misionero. En tu trabajo, en tu casa, en donde quiera que estés. Nuevos humanos. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer por medio de Jesús. Declarados justos por la gracia de Dios para reflejarle. Terminamos Tito. Siguiente semana, Filemón. Es un solo capítulo. Por favor, no subestimes a la carta de Filemón. Es un capítulo, pero te aseguro que es una de las declaraciones más radicales de cómo el Evangelio transforma las relaciones. Te sorprenderás la siguiente semana ante una carta que dices: nomás es la carta de Pablo a un amigo. Te das cuenta que es una de las demostraciones más potentes de cómo el Evangelio transforma radicalmente a una persona y sus relaciones. Filemón, siguiente semana. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por amarnos de esta manera, Señor. Esta historia del Evangelio que describe este acto tan grande de generosidad que has tenido, Señor, de cómo Cristo derramó su vida por sus enemigos y ha derramado, por lo tanto, el Espíritu Santo que nos hace personas nuevas. Señor, vivíamos una vida de autoengaño, de malicia y de envidia, de odio, de usar a la gente para nuestro beneficio, de ignorancia activa, de rebeldía deliberada, Señor. Y nos rescataste, nos demostraste tu amor y tu gracia, y nos llamaste a ser nuevos, Señor, y nos has transformado para poder reflejar tu amor, Señor,
Por favor, ayúdanos a que estas palabras de hacer buenas obras que son útiles, que nos hacen, Señor, dar fruto en nuestra cultura, Señor, que puedan hoy quedar selladas en nuestro corazón. Que el Evangelio no solo quiere transformar nuestra mente, sino también nuestras relaciones y nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, amén.